Vamos a ver el interruptor Wi-Fi SELI 1, cómo se cablea y cómo programarlo como si fuera un Arduino o un SP8266, como por ejemplo el modelo Node MCU que tenemos aquí. Bueno, los SELI 1 son unos dispositivos muy parecidos a los on-off, para el que los conozca, solo que traen muy accesible aquí abajo unos pines con los que directamente interactuar con el microcontrolador para reprogramarlo. No necesitamos soldar nada como así pasaba en el SON-OFF. Tenemos vídeos de esos que dejo en comentarios. El SELI 1 pues, tiene un relé muy sencillito que se puede activar por Wi-Fi para encender pues, un receptor, por ejemplo una lámpara, y además tiene una entrada para poder accionarlo externamente con un pulsador o un interruptor o sensor, cualquier otro mecanismo más tradicional. Es un relé a 230 voltios en corriente alterna y hasta 16 amperios. Veremos que también trabaja en corriente continua. Por defecto, trae una aplicación para configurarlo y utilizarlo pues con un móvil, con una tablet, etc. Podemos unir varios, enlazarlos, hacer escenas, interactuar con ellos y hacer ciertas programaciones con pestañas muy definidas, muy concretas y con poco margen de evolución. Lo que nosotros vamos a hacer a lo largo del vídeo va a ser aprender a cablearlo y programarlo externamente con el programa que queramos, como si fuera un Arduino y diferentes tecnologías de programación. Antes de nada, indicar que se puede alimentar tanto en corriente continua como en corriente alterna. Tiene, aparte de los pines de programación, tiene aquí unos pines para seleccionar la alimentación a la que queremos trabajar. Por defecto viene en este lado, que es para trabajar en corriente alterna, y se alimentaría pues como estamos viendo. Fase y neutro, aunque da igual cambiarlas, puedes enchufar de una forma u otra que funcionen indistintamente, pero bueno, fase y neutro, y luego si queremos que funcione el interruptor, pues hay que meterle el cable que hemos metido a fase. Y de esta forma, como vemos aquí abajo en una imagen, pues lo tendríamos alimentado si lo tenemos programado ya funcionando. Sin embargo, también podemos alimentarlo en corriente continua. Si dejamos la pestaña en la misma posición en la que trabaja en corriente alterna, le podemos meter corriente continua entre 24 y 60 voltios. Y de esta forma trabajar con él en corriente continua, como digo. De esta forma, el menos iría a la L. Vemos aquí en la documentación que L va seguida de un menos también, indicando que si es en corriente continua, ahí va el negativo. Por tanto, la fuente de alimentación iría el negativo a la L y el positivo a la N. E igual que pasaba antes, cogemos la tensión que llevamos a la L, que es el negativo, para, si queremos, activar externamente el relé mediante el terminal SW, que sospecho que SW es de switch, que es interruptor en inglés. Si lo que queremos es trabajar a 12 voltios, tenemos que cambiar esa pestaña y ponerla en este otro lado. Y de esta forma podemos trabajar con una tensión de 12 voltios. Mucho cuidado con meter en esta posición corriente alterna porque obviamente se va a quemar. Y esta sería la forma de la que trabajaríamos pues si estuviéramos trabajando, como digo, en corriente continua. Vamos a ver ahora muy brevemente cómo cambiar esta pestaña en la práctica. Abrirlo es relativamente complicado, está duro, pero si os ayudáis con un destornillador, por ejemplo, haciendo pues así un poco de palanca, ¿vale? Pues lo abrimos. Sí que cuesta, hay que coger un poco el truco, pero bueno, este es el SELI. Y aquí tenemos el puente, que tenemos que cambiarlo a la parte de la derecha. Como digo, todo esto es opcional, no tenéis por qué abrirlo ni hacerlo, podéis trabajar en corriente alterna, siempre teniendo cuidado. Vale, aquí vemos los pines que ya están soldados, y nada, luego sería volver a meterlo a su caja. Y aquí tenemos la comparación con un Sonos Mini, es incluso un poco más pequeñito. Es similar, pero vemos que el Sonos Mini hay que soldar aquí y es complicado. En el Sonos Basic, por ejemplo, en el TH16 es mucho más sencillo. Como decía, es un dispositivo que podemos reprogramar. ¿Por qué? Porque lleva como microcontrolador un SP8266, este microcontrolador de aquí, que es el que encontramos habitualmente pues, en módulos de este tipo que hemos utilizado millones de veces ya en el canal, con Arduino Blog y con otras plataformas. Por tanto, vamos a poder programarlo exactamente igual que si estuviéramos programando un SP8266, como ya pasaba con los SON-OFF, con la facilidad de que en este caso no hay que soldar nada, viene todo ya preparado. Por tanto, podremos trabajar con Arduino Block u otro lenguaje por bloques de forma gráfica, podremos trabajar con él a través del IDE de Arduino,
a través de Node Red y luego utilizar otras aplicaciones domóticas abiertas como Home Assistant u OpenHub, que también tenemos en el canal, e incluso hasta instalarle otras plataformas abiertas como Tasmota. Como digo, es muy sencillo trabajar con ellos y su ventaja frente a los on-off es que traen ya pues los pines para cablearlo y para conectarle elementos externos pues de forma accesible, sin tener que tocar nada, los pines que hemos visto antes. Tiene esta distribución, esto es una imagen del propio fabricante. Tenemos pines TX y RX para cargar el programa, son de transmitir y recibir datos de la carga del programa, y fuente de alimentación a 3,3 voltios, esto funciona a 3,3, y nos indican que tenemos aquí un puerto libre, que es el 0, para poder meterle pues un sensor externo, por ejemplo un sensor de temperatura o cualquier otro sensor, como vamos a ver en este vídeo y en los siguientes. Además nos informan de que el relé se activa en el GPIO 4, por tanto yo en la programación ya sé dónde tengo que atacar para activar el relé, y además me dice que este conector del switch, del SW, está conectado al pin 05. Vemos un poco la distribución. Hay que tener en cuenta que el fabricante nos habla de los GPIO, es decir, los puertos de propósito general de entrada y salida, pero que eso nosotros al trabajar en los programas, como por ejemplo Node MCU con LSP, pues se traduce en pines de 0, de 1, de 2, de 3, etc. Entonces, podemos comprobar que el GPIO 0, que es este de aquí, sobre el que podremos trabajar, corresponde al pin D3, el GPIO 0 pin D3, en Node MCU. El GPIO 4 pues corresponde al D2 y el GPIO 5 al D1. Además, el 3 y el 1 son estos de aquí abajo, son el R y el X, efectivamente, si queremos programar la Node MCU, en vez de por aquí, pues por pines, como hacemos con el SON-OFF, ya que no trae entrada USB. Además, es importante destacar que el GPIO 0, este pin de aquí, viene aquí también puesto como flash. Vamos a ver que para poder programar el SELI necesitamos que entre en modo programación. Para eso hay que puentear el GPIO 0, que es el pin de flash, con GND. Una vez que esté programado, podremos utilizar este pin, como digo, de propósito general, como entrada, como salida. Como vemos aquí un ejemplo en Arduino Block, ya no encontramos GPIO 0, 1, 2, 3, sino que nos referimos a D1, D2, D3, etc. De esta forma, podemos trabajar con este dispositivo con un relé que está en el D2, que es el que pertenece el GPIO 04. Podemos trabajar con el pin D3 y con el pin D1, como si fuera uno de MCU. ¿Vale? Entonces el D1 y el D3 lo vamos a poder utilizar como entrada y como salida digital, como en el Node, y además lo vamos a poder utilizar también como salida PWM. Bueno, como decía, vamos a poder añadirles infinidad de cosas, todas digitales, eso sí, pero bueno, un detector de luz, de nivel de luz con salida digital, salidas PWM para controlar pues tiras LED, podemos controlar tiras de NeoPixel, meter pulsadores, meter sensores de temperatura de muchos tipos, etc. Vamos a ir viendo ejemplos y aprendiendo y practicando un poco programación también con ello. Bueno, la forma de trabajar también es un poco diferente que en los on-off, porque lo que tenemos en los SELI son unos relés libres de tensión, con la salida libre de tensión. Es decir, el esquema que hay a la derecha lo he representado de forma eléctrica para que se pueda entender lo que hace el dispositivo. Nosotros lo podemos alimentar con corriente alterna. Él interiormente la transforma y la rectifica a corriente continua para alimentar el microcontrolador ESP8266. Y luego tiene varias salidas que veíamos. Utiliza el pin D2, que yo lo tengo simulado como un interruptor, para alimentar el relé del propio dispositivo. Y luego aparte el switch va a D1, que está conectado también a una entrada de microcontrolador, con algún elemento electrónico de por medio. Y luego pues nos dicen que nos dejan el D3, que es el GPIO 0, libre para trabajar con él. Este D3 estaría por aquí abajo y GND 3.3 RX TX pues también por aquí abajo, que son los pines necesarios para reprogramar el dispositivo. Pero una cosa importante, como digo, es que el relé es libre de tensión. Nosotros aquí tenemos un interruptor que está vacío. Si nosotros queremos que funcione una lámpara que conectemos a él, tenemos que incluir con ella una fuente de alimentación, por ejemplo una pila. Por tanto, podemos trabajar con este relé a cualquier tensión. Esto es muy útil
a la hora de hacer un termostato en casa, ya que no nos limita, como el SON-OFF, la tensión que tiene de salida. Vamos a ver este tema ahora porque es interesante y es importante más en detalle. En este caso, fijaros, estamos utilizando el mismo relé, en este caso alimentado por fase y neutro en alterna para alimentar un piloto en corriente alterna. Este es el esquema que veíamos de SELI, como digo. En input y output podemos conectar cualquier dispositivo junto con la fuente de alimentación que lo alimenta. Y en cambio, el SON-OFF mini, pero vamos, todos los SON-OFF funcionan igual, tienen la entrada, este L-in de aquí, si os fijáis, puenteada con la alimentación. Por tanto, cuando tú metes alimentación al SON-OFF, ya le estás metiendo alimentación también al relé. Cosa que aquí no tenemos, aquí esto está eliminado. ¿Veis? Este cablecito de aquí fuera es el puente que están haciendo para trabajar con el relé a 230 voltios que en SON-OFF mini ya viene internamente hecho. El problema es que en SON-OFF mini no puedes quitarlo y siempre tienes tensión de 230 a la salida. En el SELI puedes poner la tensión que tú quieras. Esa es la diferencia principal. Vemos aquí que un SON-OFF mini o cualquier otro SON-OFF puede trabajar con un piloto simplemente conectándolo entre la salida y el terminal extra de neutro, por eso lo trae, no necesitamos nada más, pero solo 230. En cambio, SELI 1, porque hay otros modelos de SELI que funcionan como el SON-OFF, tenemos que meter el piloto junto con la fuente de alimentación a la que funciona el piloto, ya que el relé son dos contactos sin más, un interruptor sin nada a la entrada ni a la salida. Bueno, dejo por aquí también algún ejemplo más de cableado, aunque bueno, hay infinidad de ellos. Vamos a ver que podemos utilizar los SELIs, igual que los SON-OFF, debido sobre todo a su reducido tamaño de este modelo y su precio económico, para actualizar cualquier instalación tradicional. Esto sería una conmutada normal para encender una lámpara de 600 puntos. Si nosotros añadimos un SELI en serie, utilizando su entrada switch y su salida relé, podemos encender la lámpara pues tanto por los interruptores como por wifi. Aquí lo tenemos de forma más esquemática, pero bueno, vemos que podemos meterle pues interruptores, sensores de presencia o cualquier otro tipo de cosa. Además de esto, lo que podemos hacer es interactuar con distintos dispositivos, como vamos a ver. Podemos tener en uno un interruptor y en otro pues un receptor. También podemos meter aquí un termómetro, por ejemplo, un sensor de temperatura, para tenerlo en el salón y tener en otra habitación, junto a la caldera, un SELI simplemente con el relé apagando la caldera de la calefacción o el aire acondicionado, lo que queramos. Bueno, ¿cómo hacemos para reprogramar el sistema? Como digo, SELI trae pues todos los pines necesarios ya soldados, ya hay a mano, digamos, pero al ordenador tenemos que conectarlo a través de un USB, que es la forma en la que interactuamos con el ordenador habitualmente. Entonces, para eso tenemos que utilizar un adaptador FTDI, que lo que hace es transformar la entrada de pines por puerto serie a USB. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo se conecta porque es sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como decía al principio, es que para que SELI se pueda programar, tenemos que meterlo en modo programación, si no él está en modo de trabajo. Para meterlo en modo programación, tenemos que puentear el GPIO 0 con GND. Y luego, a través de los pines TX y RX, pues introducirle desde el ordenador los datos del programa que queremos hacer. Y nada, pues lo único que hay que hacer es seguir este esquema de conexión que tenemos aquí. Tened mucho cuidado porque este diagrama que hay aquí está hecho en función del pineado, del orden de los pines de este adaptador, que dependiendo del fabricante puede cambiar, esto no es estándar. Por eso tengo aquí abajo puesto en una tabla cómo seguirlo. Tenemos que conectar el pin GND del SELI 1 al pin GND del adaptador. El GPIO 0 tiene que estar puenteado también a GND. Luego, el pin 3.3 tenemos que meterlo a VCC, teniendo en cuenta que el adaptador tiene que estar puesto en posición de trabajo 3.3, que hay muchos de ellos que vienen puestos también para poder trabajar a 5 voltios con dispositivos a 5 voltios y traen un puente para tú elegir si trabajas a 5 o a 3. Como no cambies la alimentación, vas a estropear tu SELI, casi con total seguridad, así que tened cuidado. Luego, como es una comunicación cruzada, el RX del SELI, que es RD recibir, tiene que ir conectado al TX del FTDI, que es el TX de transmitir. Y al revés, el TX del SELI conectado al RX del adaptador.
De esta forma, estamos puenteando GPO0 con GND, conectamos al ordenador, metemos el programa y luego ya hay que apagar el SELI y al volver a encenderlo ya entra nuevamente en modo de trabajo y veremos que hace lo que le hemos pedido si lo hemos programado bien. Bueno, una diferencia que hay que tener en cuenta es que el SELI es menos económico, por decirlo de alguna forma, o incluso ya un poco más caro que el Sonos Mini. Pero bueno, para muchas cosas merece la pena por su facilidad de trabajo. Una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta, espero que hayáis llegado hasta este punto, nadie haya dejado el vídeo antes, porque esto es fundamental. Y es que no podemos trabajar con el SELI si a la vez lo tenemos conectado para reprogramarlo. Si lo reprogramamos, tenemos que tenerlo quitado de la alimentación de corriente alterna. Y si ya hemos terminado de reprogramarlo, hay que quitarle el USB y conectarlo a corriente alterna. Porque si no, seguramente hagamos cortocircuito y nos carguemos o el adaptador, o el SELI, o el USB del ordenador, o las tres cosas, o alguna de ellas. Por tanto, tener muchísimo cuidado, no sé cómo hacer hincapié en esto, porque es fundamental. Pero en el momento en el que conectemos fase a la L, vamos a hacer cortocircuito con total seguridad y vamos a quemar algo con total seguridad, como a mí ya me ha pasado. O sea que lo digo por experiencia. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con mucha más seguridad? No estar pendientes de tocar aquí, meter la manita en corriente alterna a 230 y no quemar nuestro dispositivo si nos equivocamos, cosa que va a pasar con casi seguridad cuando lleves 5 o 6 horas trabajando, sea tarde, estés cansado y hayas conectado y desconectado 40 veces, una de ellas se te va a olvidar y lo vas a quemar. Para trabajar con más seguridad, evitar que pueda pasar esto, lo que recomiendo encarecidamente, por experiencia, es trabajar cambiando la pestaña, ponerla a 12 voltios y trabajar a 12 voltios, que es una seguridad, una tensión segura y que no pasa nada si se te olvida desconectar una de las dos partes, porque estás trabajando con corriente continua internamente, aunque te dejes esto conectado. Lo he probado, no sin miedo, porque no encontraba información por internet y no he tenido ningún problema teniendo los dos sistemas conectados, corriente continua a la entrada y a la salida. Aún así, mejor desconectarlo. Pero además estás trabajando aquí con 12 voltios, que es una tensión segura. Puedes programarlo, probarlo, hacer lo que quieras y luego ya, si quieres ponerlo en cualquier otro sitio a 230, pues lo cableas a 230 y punto. Pero para aprender, considero que es mucho mejor en muchos sentidos trabajar con este esquema de aquí. Otras consideraciones importantes, alguna que he leído y alguna que me he encontrado haciendo pruebas. El dispositivo GPIO0, el D3, por alguna razón que desconozco, es muy sensible a los cambios de tensión en pulsadores. Por tanto, funciones de pulsación normales, por ejemplo, si acciono se queda un rato encendido y al soltar se apaga, por ejemplo con un interruptor, funcionan bien. Pero si queremos utilizar pulsaciones muy rápidas o, por ejemplo, detectar flancos positivos o negativos, es decir, el primer pulso, el último, etcétera, no valen las estrategias habituales de trabajo. No funciona bien todo ese tipo de sistemas. Entonces, para trabajar con pulsadores, si queremos, por ejemplo, utilizar un solo pulsador para funciones de encendido y apagado, como veremos en estos vídeos, recomiendo utilizar el puerto SW, que funciona perfecto, en lugar del D3, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque a mí me ha llevado bastante tiempo. El puerto D5, como digo, que es el D1, el que va al switch, no presenta ningún problema con pulsadores o sensores digitales, que sí que en algún caso he visto en el D3. Lo iré comentando en los vídeos. No sé por qué también el sensor de temperatura DHT22 no funciona en el SELI, es una pena, pero no funciona. Pero hay muchos otros, está el DHT11, que es muy barato, también poco preciso, pero está el DS18B20, que funciona fenomenal y es muy preciso. Es, por ejemplo, el que utiliza Sonoff o incluso el propio SELI también trabaja con este sensor, así que lo veremos. Y bueno, acaba siendo incómodo estar conectando al adaptador con el puente, luego quitarlo, meter el sensor, etcétera. Así que si vas a trabajar mucho con ello, yo recomiendo emplear algo de tiempo en preparar la conexión de forma un poco rápida. Por ejemplo, hacer un cable adaptado para trabajar directamente con él o pues pasarlo a una protoboard para enchufar una cosa u otra sin tener que emplear mucho tiempo en conexión y también así evitando problemas de conexión entre los pines. Vamos a hacer una prueba inicial para que veáis
que funcione el relé. No hace falta conectar nada, nada más que alimentarlo, porque el relé, como es electromecánico, se oye cuando conmuta. El relé estaba en el pin GPIO2, perdón, en el pin D2. Entonces lo que vamos a hacer en Arduino Block, puedes hacerlo en cualquier otra plataforma, cogiendo un proyecto preparado para trabajar con ESP8266, vamos a activar el pin 2. Bueno, pues aquí tenemos un Shelly 1 conectado, le he sacado los cables para programarlo y los he metido aquí más o menos con la distribución, bueno, más o menos no, exactamente con la distribución que lleva el conector FTDI que tengo yo. Lo que he hecho aquí ha sido un cablecillo para puentear GPIO 0 y GND directamente de forma rápida. Pero bueno, que cada uno lo puede hacer como quiera. También tengo por ahí un cable hecho, dependiendo un poco de cómo vayáis a trabajar. Está desconectada la alimentación, aunque al ser en corriente continua, en este caso no pasaría nada, pero bueno. Y lo que vamos a hacer va a ser conectar el adaptador, para conectarlo al ordenador. Entonces, cojo el adaptador, yo ya tengo visto cómo tiene que ir para trabajar bien. Entonces, pues nada, lo voy a poner, ¿vale? Ya lo tengo conectado. Ahora lo conecto el cable USB con el que va al ordenador. Y ahí lo tengo, ¿vale? Ahora ya está alimentado. Si nos venimos, por ejemplo, a Arduino Block, pues vemos que ha detectado el USB en el COM12. Pues nada, le doy a subir, teniendo el conector encendido y demás. Y nos tenemos que fijar, muy importante, que estas luces tienen que encenderse de forma constante, sobre todo esta. Si solo parpadea un poquito una de ellas, quiere decir que está intentando conectar pero no conecta. Entonces tendréis mal cableado pues alguno de los cables. Normalmente RX o TX dan problemas porque los cambias, o algo de alimentación, o no estar puenteado el GPIO 0. Pero si lo tienes bien hecho, pues como vemos aquí, compila y carga perfectamente. Ahora ya estaría. Entonces, en este caso lo que voy a hacer va a ser quitar el adaptador, ¿vale? Tengo que quitar el puente entre GPIO 0 y GND, lo puedo quitar así o como lo preparéis, y ahora ya pues lo puedo conectar a corriente para probarlo. Entonces lo voy a conectar. Ahora ya al conectarlo entrará directamente en modo de trabajo. Voy a acercarlo para que oigáis el relé. Se oye como conmuta con una frecuencia de 1 segundo. Vale, pues ya lo tenemos programado y funcionando.